Un saludo para todos ustedes. Me da mucha alegría reunirnos una vez más. Le agradezco a Dios por su vida, por su compromiso para servir a Dios en el llamado que le ha dado a cada uno de ustedes. Y hoy vamos a estudiar el pasaje de Lucas capítulo 4, del 42 al 44. San Lucas capítulo 4, del 42 al 44. Voy a la lectura, dice la palabra de Dios así. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de ellos. El tema para esta semana es necesario que vayamos a predicar. Es necesario que vayamos a predicar. Estas palabras que Jesús dijo, lo dijo mientras estaba en la ciudad de Capernaum. Capernaum era un puerto pesquero, era un lugar de mucha gente, era un puerto pesquero, entonces había mucho comercio. Además, como Capernaum estaba ubicada de manera estratégica, entonces las carreteras, las rutas comerciales convergían en Capernaum. Así que era un lugar muy conocido, era un lugar muy concurrido, era un lugar donde había muchísima actividad económica, no solamente de venta de marisco, de pescados, sino de todo tipo de víveres, de alimentos, ¿verdad? Entonces, una gran ciudad, Capernaum. Capernaum fue el lugar donde crecieron los primeros apóstoles de Jesús. De Capernaum era Andrés, Juan, Santiago y Pedro, que fueron los primeros que fueron llamados. Ellos crecieron en Capernaum y ellos eran pescadores de vocación. Ellos trabajaban en la pesca cuando Jesús los llamó. También Leví, el publicano, que después se le cambió su nombre a Mateo, también era de Capernaum. A lo largo de su ministerio, Jesús visitó varias veces Capernaum. Le digo porque era una ciudad muy importante, muy conocida. Gente de todas partes de la región llegaban a Capernaum por cuestiones comerciales, ¿no? Y Jesús estaba ahí en Capernaum. Él estaba, si lee todo el capítulo 4, se va a dar cuenta que Jesús estaba enseñando, estaba predicando. Jesús estaba sanando a los enfermos. Él sanó a la suegra de Pedro en uno de esos momentos que se lee en la Biblia. Él liberaba a los que estaban endemoniados, y la gente, al escuchar las noticias, venían grandes multitudes, venían de diferentes regiones y se concentraban en Capernaum buscando a Jesús, porque querían que él siguiera atendiendo sus necesidades. Incluso ellos no querían que Jesús se fuera a otra parte, ellos querían que Jesús permaneciera ahí, que Jesús se quedara ahí con ellos. Y entonces la respuesta que Jesús les da nos da una gran enseñanza a todos nosotros, y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Cuando le rogaban, lo agarraban, ¿no? Le suplicaban: no te vayas, quédate, mira, te necesitamos, mira, aquí haces mucha falta, mira cuánta gente hay acá que quiere oír tu palabra, que necesita que tú lo sanes, que necesite que tú le ayudes en sus problemas. O sea, hay mucha necesidad, pero Jesús le da una respuesta que es una gran enseñanza para todos nosotros hoy en día. Lo primero que quiero compartir está en el versículo 42. Dice: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Lo primero que quiero destacar es que la base de nuestra vida siempre será nuestro tiempo de comunión con Dios. Y eso a veces cuando leemos podemos pasarlo a la ligera, ¿verdad? Podemos verlo como algo
que no es importante. Pero como digo, la base de nuestra vida siempre será el tiempo de comunión con Dios. En un pasaje que habla de la misma historia, es exactamente la misma historia, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, se habla de la misma historia, del mismo momento. San Marcos 1:35 lo dice así, este versículo 42 de Lucas, en la Nueva Traducción Viviente, dice: a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Ahí Marcos lo dice específicamente. Lucas solo dice que se fue a un lugar desierto, pero Marcos explica qué fue a hacer a ese lugar desierto. Él fue a orar a Dios. Él lo hizo, dice que Marcos dice antes del amanecer, o sea, antes que saliera el sol. Ya había aclarado, pero todavía no brillaba el sol, y a él muy temprano fue a orar a su Padre Celestial. Ahora, cuando leemos todo el capítulo, nos damos cuenta que Jesús estaba en una actividad intensa y constante. Él desde que amanecía llegaba la gente, y llegaba la gente a montones, o sea, eran multitudes, eran cantidades grandísimas de personas, que todo mundo quería que Jesús sanara a los enfermos, todo mundo quería que Jesús atendiera sus necesidades. Y eso era una situación verdaderamente intensa, ¿verdad? De tal manera que bueno, él no tenía tiempo para nada. Él era atender a la gente, atender desde que la gente empezaba a llegar hasta altas horas de la noche. Por ejemplo, en San Marcos capítulo 3, versículo 20, en la Nueva Traducción Viviente nos da en otra ocasión diferente, nos dice, vean cómo, les leo ese pasaje para que vean qué intenso era el trabajo diario de Jesús. Marcos 3:20 dice así: cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto, ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. O sea, para que tengan una idea, era tanta la gente, era tan intensa la demanda sobre Jesús, que literalmente no tenía tiempo para sentarse a desayunar o a comer, ¿no? O sea, era desde que empezaba a llegar la gente, era atender a uno, a otro, en filas interminables, colas interminables, gente suplicando, gente rogando, gente insistiendo que los atendiera. Y bueno, entonces les cuento eso porque cuando Jesús terminaba ya en la noche, ya tarde en la noche, él terminaba agotado físicamente. Imagínense, no tenía ni tiempo muchas veces para comer y estar atendiendo a la gente hora tras hora sin descanso. Cuando llegaba el anochecer, él físicamente estaba agotado, estaba muy cansado. Y sin embargo, y eso era diario, no era solo un día en especial, era un día, otro día, otro día, otro día. No dice cuántos días había tardado en Cafarnaúm, pero ya tenía varios días ahí y todos los días habían sido de un trabajo intenso, de un trabajo agotador. Y dice la Biblia que él se levantaba muy temprano para tener comunión con su Padre Celestial. Y yo quería explicar eso porque muchas veces nosotros decimos que no podemos pasar tiempo de comunión con Dios porque estamos muy ocupados o porque estamos cansados o porque tenemos muchos pendientes. Bueno, ya se imagina cómo era la vida de Jesús, tan ajetreada, tan estresante, pero a pesar de eso, él se levantaba muy temprano para tener comunión con su Padre. La oración era una práctica constante en la vida de Cristo. A pesar de, ya vimos, de todos el trabajo que él tenía que hacer, para él la oración era primordial, para él la oración era necesaria. Mire lo que dice Mateo capítulo 14, versículo 23. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas.
Mientras estaba allí solo, cayó la noche. En este caso ya no se levantó muy temprano, sino terminando de todo el trabajo de un día tan agotador, la gente ya le dijo, vayan a su casa a dormir, mañana regresan. Cuando la gente se fue, él subió al monte y ahí se puso a orar, se puso a platicar, a tener comunión con su Padre Celestial. Así que para Jesús la oración era primordial, era una necesidad. Mientras más intensas eran la demanda de las multitudes, cuanto más agobiante era atender a tanta gente, Jesús procuraba pasar tiempo a solas con su Padre. Lucas 5, 15, 16 dice así. Sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió aún más y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y ser sanado de sus enfermedades. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar, ¿no? Entonces, imagínense el tren de vida de Jesús tan agotador. Si usted cree tener mucho trabajo, wow, imagínense cómo eran los días, la agenda de Jesús, ¿no? Pero dice que él tenía la costumbre, para él era prioritario, era necesario que a pesar de todo el trabajo que tenía, de todo el esfuerzo que tenía que hacer durante el día, él buscaba tiempo para orar con su Padre. Buscaba tiempo, sea en la noche, sea en la madrugada, para estar en comunión con su Padre. Para Jesús la oración era vital, era indispensable. Por eso es que la base de nuestra vida siempre será nuestro tiempo de comunión con Dios. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿por qué era tan importante el tiempo de comunión con Dios para Jesús? ¿Por qué no aprovechaba para dormir bien en la noche si estaba tan cansado? ¿Por qué a pesar de toda la carga de trabajo, él buscaba pasar tiempo con su Padre? Porque en su tiempo de comunión con Dios, Jesús recibía revelación sobre las cosas que su Padre quería que hiciera. Por eso para él es importante, ¿verdad? Cuando él iba a tener comunión con su Padre, Dios le hablaba, Dios le revelaba, Dios le comunicaba, Dios le daba instrucciones, Dios le mostraba las cosas que iba a hacer, ¿sí? Mira lo que dice Lucas, capítulo 16. Juan capítulo 5 del 19 al 20, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Ese pasaje de Juan 5, 19 y 20 es cuando Jesús llega al estanque de Betesda. Dice que había una multitud muy grande de enfermos y él sana a un hombre que estaba paralítico durante más de 30 años. Entonces, cuando ya el milagro ocurre y toda la gente viene, dice Juan 5, 19 y 20. Entonces Jesús les explicó a la gente, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo, escuchen, y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a este hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. ¿Por qué para Jesús era fundamental su tiempo de comunión con su Padre? Él lo explica acá. Dice, porque cuando estoy con mi Padre, Él me dice lo que voy a hacer. Cuando estoy con mi Padre, Él me revela las cosas que Él quiere que yo realice, las cosas que yo quiero. Dice, yo no puedo hacer nada si mi Padre no me lo muestra. Yo no voy a hacer nada si mi Padre no me lo indica, si mi Padre no me da instrucciones. Dice, aún sanar a este hombre, al paralítico, dice, mi Padre me lo dijo, pero hay otras cosas mayores que mi Padre quiere que yo haga y a su tiempo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, por eso para Jesús era importante su tiempo de comunión con Dios. Porque él sabía que si no tenía comunión con su Padre, entonces él iba a empezar a trabajar por su cuenta. Él iba a tratar de ayudar a la gente en sus propias fuerzas,
y eso iba a provocar colapso, eso iba a llevarlo a que él fracasara en su ministerio. Por eso para Jesús, a pesar de la carga de trabajo que tenía, su tiempo de comunión con su Padre era necesario. Jesús dijo que no podía hacer nada si su Padre no se lo revelaba. Es en el tiempo de comunión con Dios cuando Él nos muestra lo que Él quiere que hagamos. Y por eso es importante que entendamos eso. Si nosotros vamos no solo a hacer el ministerio, sino cualquier otra cosa que queramos hacer, el primer paso, el más importante, es tener comunión con Dios, porque en ese tiempo Él nos va a hablar, nos va a revelar, nos va a decir, nos va a indicar, nos va a dar instrucciones. Y entonces cuando tú ya sabes lo que el Padre quiere que hagas y tú lo haces, todo va a salir bien, todo será un éxito. Tú verás la mano de Dios respaldando lo que tú hagas. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo conforme a lo que el Padre quiere que tú hagas. Por eso la base de nuestra vida es la comunión con nuestro Padre Celestial. Nosotros le llamamos el tiempo devocional. Versículo 43 y 44 dice: pero Él les dijo, porque ya ve que la gente lo encontró y lo agarraba: no te vayas, quédate, mira, mucha gente te necesita. O sea, si Él no hubiera estado en comunión con su Padre, fue fácilmente hubiera hecho caso a la gente. Dicen, tienen razón, mira cuántos enfermos hay, mira cuánta gente ha llegado para que yo lo ayude, mira, viene más gente, mejor me quedo aquí. O sea, Él hubiera usado su lógica, Él hubiera usado su pensamiento humano, pero como Él estaba en comunión con su Padre ya le había dicho lo que iba a hacer. Entonces dice el versículo 43 y 44, pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Entonces, el número 2 es: la voluntad del Padre es que llevemos el evangelio a todos los perdidos. Jesús ya sabía cuál era la voluntad del Padre porque Él se lo había revelado. Dice la palabra: es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio. Jesús dice, usa la palabra es necesario. Y esa palabra necesario quiere decir es un deber ineludible. Es decir, no puedo pasarlo por alto. No, es sí o sí. Es un mandato que debe de ser obedecido. En ese tiempo de comunión, el Padre le había dicho claramente que debía de ir a toda persona y a todo lugar. Dice, es necesario que vaya a las otras ciudades, que vaya a predicarle a otras. ¿Cómo lo sabía? Porque su Padre se lo había dicho. Ese era el deseo de su Padre. Esa era la voluntad de su Padre para él. Y es el mismo deseo y la misma voluntad de Jesús para ti y para mí. ¿Cómo lo sé? Porque lo dice Mateo 28, 19. Dice Mateo 28, 19 en la Nueva Traducción Viviente. Jesús le dice a sus discípulos: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, la voluntad de Dios para nosotros, así como para Jesús, es que había que ir a todo lugar. Había que llegar a toda persona que necesitaba el evangelio. Ese es el deseo del corazón de Dios. Esa es la voluntad de Dios, no solo para Jesús, sino para cada uno de nosotros. Ir y hagan discípulos en todas las naciones, en todos los lugares. Y dice que ese ir es para anunciar el evangelio. La palabra evangelio es las buenas nuevas. Esas buenas nuevas son noticias que hablan del perdón, que Dios quiere perdonarnos, que Dios quiere liberarnos, que Dios quiere sanarnos, que Dios quiere restaurarnos. Habla de una prosperidad integral
para una humanidad que sufre. Ese es el evangelio, es llevar las buenas noticias para aquellos que sufren, para aquellos que no tienen esperanza, para aquellos que están en situaciones sumamente o imposibles de solucionar, que hay una respuesta, que Jesús tiene la respuesta, que Jesús quiere llenar sus necesidades, saciar sus necesidades, solucionar sus problemas. Eso, un ejemplo es Mateo capítulo 9, del 5 al 7. Cuando hablamos de llevar el evangelio, vea lo que dice Mateo 9, del 5 al 7, Nueva Traducción Viviente. Jesús dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O ponte de pie y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Vean, el evangelio no solamente es decir palabras, eso ya lo hemos estudiado. Jesús primero le dice al hombre paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente que estaba ahí empezó a pensar mal. Bueno, ¿quién se cree este que anda perdonando pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados. Y este es su nombre. ¿Cómo? O sea, empezaron a pensar cosas negativas sobre Jesús. Entonces Jesús, sabiendo sus pensamientos, le dice, ¿qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Que sus pecados son perdonados o que camine? Obviamente lo más difícil era decirle que camine. Y entonces dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dice, a ti te digo, levántate, carga tu camilla y vete a tu casa. Y al instante el hombre se levantó sano. Entonces el evangelio es no solo las buenas noticias de Jesús, sino la demostración del poder de Dios en la vida de los que sufren. La demostración del poder de Dios en la vida de los que sufren. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice, Pablo está hablando. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, cuando habla del evangelio, habla de hablar las buenas nuevas de que Jesús trae perdón, sanidad, liberación, salvación, restauración. Pero no solamente es hablar, sino demostrar que ese Dios que murió en la cruz, que resucitó, tiene poder para solucionar la necesidad del ser humano. Y que cuando él se acerca a Jesús, que cuando él cree en Jesús, que cuando él pone su confianza en Jesús, el poder sobrenatural de Jesús tocará su vida para traer la sanidad, para llenar la necesidad que esa persona necesita, por difícil que parezca. Eso es el evangelio del reino de Dios. Así que cuando dice vamos a anunciar el evangelio, habla de hablarles y de mostrar el poder de Dios en la vida de ellos. Cuando ellos vean y reciban los milagros de parte de Dios, entonces su fe estará fundada no en una palabra, sino en un testimonio vivo de los milagros que Dios ha hecho a su favor. Y dice Jesús, termina diciendo, porque para esto, o sea, para ir y predicar, llevar el evangelio, he sido enviado. La palabra enviado es la palabra apóstol, ¿sí? La palabra apóstol. Apóstol no es una palabra religiosa. Apóstol no es un cargo o un título de autoridad. O sea, porque al escuchar esa palabra, normalmente pensamos, apóstol, es una persona que tiene mucha autoridad, no es una persona que tiene un título muy importante. Pero en la Biblia, la palabra apóstol no es un nombramiento, no es un título, no es una posición de poder. El apóstol es una persona
que has recibido una encomienda de parte de Dios. Es una persona que Dios le da un encargo que debe de cumplir, que debe de obedecer, que debe de ejecutar, una misión que debe de llevar a cabo, debe de hacerla, de realizarla, ¿no? Entonces Jesús dice, mi Padre me ha enviado para llevar el evangelio a toda persona y en todo lugar. Recuerde que la gente quería que Él se quedara ahí, que había mucha gente que necesitaba la ayuda de Jesús, pero Él dice, no, ya prediqué aquí, ya ayudé a muchos aquí, pero allá hay más gente que necesita. Allá hay mucha gente que no ha oído, que no ha recibido. Por allá hay otros pueblos, otras ciudades que también requiere que yo vaya. Es un deber, es un mandamiento que mi Padre me ha dado de llevarle la palabra. Yo fui enviado para llevar ese mensaje del evangelio a todos aquellos que lo necesitan, ¿no? Entonces, una persona que ha sido enviada tiene un encargo que debe de cumplir. Es un deber para él. No hay que, no es que sí quiero, no quiero, no. Debe de cumplirlo. Es una comisión que le han dado. En 1 Corintios 9:16, nueva traducción viviente, Pablo explica en la comisión que Dios le dio. Dice, sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Escuchen, estoy obligado por Dios a hacerlo. O sea, no es un consejo, no es una sugerencia, no es una buena idea. Pablo dice, estoy obligado por Dios a hacerlo. Y termina diciendo, qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Entonces, cuando dice, para eso he sido enviado, dice, yo estoy consciente, dice, que mi Padre me ha encomendado ir a llevarles el evangelio a esas otras personas. Yo sé que la tarea que me han sido delegada es que yo vaya a todos los lugares y a todas las personas a llevarles el evangelio del reino de Dios. Entonces, la voluntad del Padre es que tú y yo, así como Jesús, llevemos el evangelio a todos los perdidos. ¿Cómo supo eso Jesús? Por su comunión con el Padre. El Padre le había explicado con claridad cuál era la tarea que él debía de cumplir. Y así como Jesús, nosotros también somos comisionados por Dios para llevar el evangelio a toda persona y a todo lugar. Esa es la voluntad de Dios. Para eso hemos sido enviados. ¿Sí? Ese es el propósito, la tarea que tenemos que cumplir. Entonces, para terminar, mediante nuestro tiempo de comunión, mediante su tiempo de comunión con Dios, Jesús sabía la tarea que su Padre le había encomendado hacer. Le vuelvo a repetir, si él no hubiera tenido comunión con su Padre, él se hubiera confundido, porque había mucha gente en Capernaum y había muchas personas que estaban viniendo de otros lados. Entonces él hubiera dicho, bueno, ¿para qué voy a otros lugares si aquí viene la gente? Si todo el mundo está viniendo para acá, entonces ¿para qué me desgasto yendo a otros lugares? Me quedo en Capernaum y aquí voy a establecer mi ministerio y desde aquí voy a predicar. Pero ¿por qué él no cayó en ese error? Porque al estar en comunión con su Padre le dijo que él había sido enviado no a quedarse solo en un lugar predicando, que tenía que ir a otras ciudades, que tenía que ir a otras personas, que su tarea, la tarea que le había sido encomendada era llevar el evangelio en todo lugar y a todas las personas. Si tú y yo pasamos tiempo en comunión con Dios, nosotros también debemos de saber lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado a hacer? Llevar el evangelio a los perdidos. Hace un momento leímos Mateo 28:19. Jesús nos dijo, id a todo el mundo y hagan discípulos. Y luego en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice lo mismo. Y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad?
Entonces, esa es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros estamos en comunión con Dios, Él nos los dice, Él nos los revela. Él pone ese deseo, Él pone ese deber en nuestro corazón. Como dijo Pablo, estoy obligado, necesito hacerlo. Ay de mí si no lo hago. Cuando escuchamos a Dios podemos saber cuál es su voluntad. Y su voluntad para nuestra vida es que vayamos a llevar el evangelio a toda persona y en todo lugar. Entonces la pregunta para terminar es, ¿estamos dispuestos a llevar el evangelio a los perdidos? ¿Estamos dispuestos? Jesús no lo dudó, Pablo no lo dudó. Ellos sabían lo que Dios quería para ellos. Al pasar tiempo con Dios, ellos sabían la voluntad de Dios, sabían para qué Dios los había enviado. Y es lo mismo que el Señor espera de ti y de mí. Así que cada uno de nosotros podamos seguir el ejemplo de Jesús. Que podamos decir, tengo que ir a seguir predicando, tengo que llevarles el mensaje, tengo que ir a ellos llevándoles el evangelio de salvación, porque para esto me ha enviado mi Padre. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra, porque a través de la comunión que tenemos contigo podemos saber sin lugar a dudas que tu voluntad es que llevemos el evangelio a cada lugar y a cada persona. Es un deber que nos has dado. Es una comisión que nos has encargado. Es una tarea que tú esperas que nosotros cumplamos. Señor, que cada uno de nosotros pueda ser como Jesús. Que podamos entender tu voluntad y estemos dispuestos a obedecer tu voluntad, yendo a predicar el evangelio a aquellos que lo necesitan. Ponemos eso en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús, para que tú puedas hacer la obra maravillosa en nuestras vidas. Usa nuestra vida como instrumentos para llevar la salvación a aquellos que aún no te conocen. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Los anuncios que tenemos para esta semana, bueno, el primer anuncio es que ya terminamos la Escuela Universidad de la Vida y ese domingo tendremos bautizos. Ese domingo 29 tenemos bautizos. Después del culto del mediodía tendremos bautizos y si alguien necesita, después del culto de la noche tendremos bautizos también, ¿verdad? Así que todo el que desee bautizar de los que terminaron la Universidad de la Vida, adelante. Si alguien de tu célula o alguien de tu sector va a bautizarse, les invitamos a acompañarlo. Es un día especial, es un momento para celebrar juntos la gracia de Dios en la vida de esa persona, de poder acompañarlo en ese momento tan importante en su vida espiritual. Así que ese domingo vamos a tener bautizos. También ese domingo vamos a tener el llamado para el desafío de ganar almas, el último desafío del año que vamos a realizar como iglesia. Así que todos están invitados, inviten a sus células, inviten a los discípulos, inviten a los nuevos creyentes, para que todos podamos sumarnos, todos podamos decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo también quiero ir a predicar el evangelio a todos los que no lo conocen. Así que este domingo es el llamado y a partir del próximo martes nos estaremos reuniendo en la iglesia cada martes a las 7 de la noche para recibir la capacitación para llevar el evangelio a aquellos que lo necesitan. Entonces eso es los anuncios que tenemos, ¿verdad? Y esperamos de que
la mayoría de nosotros podamos responder al llamado de llevar el evangelio a otras personas y en otros lugares. Les amamos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos vemos el domingo en la casa del Señor. Saludos.